La hora de Maquiavelo. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, tenés acá, qué linda, está buenísima, ¿no? Esta es una montaña rusa y la verdad impresionante. Yo no me subo ahí ni loco. Pero bueno, esto es lo que se está pareciendo la Argentina. Los mercados, esta semana que pasó, pero también las encuestas. ¿Por qué decimos que fue una montaña rusa? Bueno, porque otra vez hay dudas. A ver, es muy loco. Es el gobierno más promercado que tuvo la Argentina prácticamente de su historia, porque ningún presidente tuvo una prédica tan promercado, tan libre mercado como el presidente Javier Milei. Entonces, ¿qué pasa? Que el dólar que se estuvo moviendo, el riesgo país, a ver si tenés ahí una imagen del riesgo país, hasta ahí la teníamos hasta el jueves de esta semana, este es según el JP Morgan, ¿no? Esta es la montaña rusa de una semana, un riesgo país que tendría que estar debajo de los 500 puntos, debajo de los 500 puntos hace rato. Bueno, esta semana amenazó en varias oportunidades llegar a los 800 puntos. Y eso con un gobierno que tiene como, ponele como religión, pagar las deudas. Y que entiende que lo importante para que una sociedad progrese es una economía de libre mercado. Entonces, ¿por qué? Bueno, evidentemente hay algo del mensaje, no sé, de Milei, del Toto Caputo, que no está llegando bien a los mercados. Yo no sé si Luis Toto Caputo, que es el tío de Santiago Caputo, ¿te acordás? El mago del Kremlin del que hablamos tanto, se está asesorando con su sobrino, que sabe mucho en materia de comunicación, pero él le podría explicar cómo convencer a Doña Rosa. Y aparentemente, eso lo vamos a ver ahora, Doña Rosa está más o menos convencida. Pero el problema es los mercados. Algo pasa con los mercados. Bueno, esta semana prácticamente también el gobierno, el Toto Caputo, ya medio como ya lo dieron como oficial, que a mediados de abril, a ver si tenemos la foto acá, a mediados de abril vamos a tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Claro, la pregunta es, ¿hace falta un acuerdo con el Fondo Monetario? Milei, y ahí quizás esté, no sé si el pecado original de los problemas que vivimos esta semana con un Banco Central que rifó $1.000 millones de reservas y que sigue con reservas negativas. O sea, los números de reservas que muestra no es guita que el Banco Central fue acumulando. El presidente Milei, el candidato Milei, durante la campaña habló peste del Fondo Monetario. Dijo que, bueno, sus propuestas de ajuste fueron un desastre y generaron pobreza y que son unos empobrecedores seriales. Bueno, ahora el presidente dijo, muy ambiguo, hace algunas semanas, que el 1 de enero de 2026, falta mucho, ya no va a estar más el cepo, ¿no? El cepo cambiario es, digamos, es ese veneno que es lo que hace que la Argentina no salga adelante. Porque, salvo con el RIGI, que genera, por supuesto, les da condiciones muy especiales a grandes inversiones en minería y en el tema energético, que son importantísimas, importantísimas, y es una muy buena medida, pero salvo con el RIGI, no llueven inversiones. ¿Y por qué no llueven inversiones? Bueno, obvio, por lo mismo que vos no querés vender tus dólares en el oficial a 1.000 y pico y saber que afuera te dan 1.300. Entonces, nadie quiere traer sus dólares para que le den menos, y mucho menos si después no le dejan llevarse la guita, que es lo que pasa en la Argentina desde hace años. Acá hay cientos de empresas que quieren llevarse sus dividendos, sus ganancias, y que no pueden por el cepo. Entonces, ¿cuándo va a salir el cepo que todos habíamos imaginado cuando ganó Milei que eso iba a ser prácticamente instantáneo? Bueno, no lo sabemos. Te reitero, con mucha ambigüedad, muy crípticamente, Milei dijo el 1 de enero de 2026.
Pero por otro lado, el Toto Caputo dice, bueno, no, pero el acuerdo con el fondo lo vamos a tener a más tardar a mediados de abril. En los mercados se preguntan, pero si hay un acuerdo con el fondo no te va a prestar guita, como se la prestó a Mauricio Macri hace 6 años, para quemarla en el mercado de cambio para sostener el dólar. Porque toda la plataforma electoral de Milei, de acá a octubre, es bajar la inflación, bajé la inflación. Por más que ahora este último índice dio un repuntecito, ¿no? Entonces Milei sospecha, cosa que tiene bastante razón, que si se dispara el dólar, la inflación no va a bajar. Porque la Argentina debe ser el país que más rápidamente traslada las subas del dólar, las caídas de la moneda, a los precios del mundo, ¿eh? Del mundo debe ser así. Por algo, otra confusión que sumó Milei es que durante toda la campaña dijo, mi plan es la dolarización y tengo los dólares para dolarizar. Bueno, quizá hubiese sido la mejor solución, dejarse de jorobar con el peso que él llamaba excremento y dolarizar de una buena vez. Bueno, todo eso no está. Entonces, toda esta duda que genera mete mucho ruido en los mercados. Y esos ruidos en los mercados, bueno, son los que le pueden generar a Javier Milei un problema después en las elecciones. Entonces, los inversores, ¿qué hacen? Ante esa duda de que, bueno, si va a haber un acuerdo con el fondo es porque va a devaluar. Si va a devaluar, entonces no invierto ahora. Espero a las elecciones. ¿Espero a cuándo? Todas esas dudas hacen que los inversores desencillen hasta que aclare y se pongan a mirar encuestas. Y yo me voy a sentar ahora, en 2 segundos, con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, que trajo su última encuesta, fresquita, de marzo, y que te muestra que las encuestas y también son una montaña rusa. Quédate, 2 segundos. Bueno, y acá lo tiene Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, ¿Cómo está, bueno, muchas gracias con una nueva encuesta. Yo miraba, está bien, todas las encuestas tienen sub y bajas, ¿no? Y decía, es una montaña rusa de las encuestas. Podemos ver, hay 3 que me marqué para ver, que me llamaron mucho la atención, que una es el clásico, a ver, de la aprobación, ¿no? Que bueno, es una montañita rusa que bajó y está en el número más, digamos, más bajo desde que empezó, Milei. Desde que llegó, sí. ¿Cómo estás, Diego? Primero ¿Qué te tal? saludo. Sí, tuvo 2 picos, nosotros registramos. Cuando llegó, una aprobación similar a la votación de la segunda vuelta, 54, 55 puntos. Terminó el año pasado, diciembre, con un número parecido, después de haber tenido durante el año... Tuvo su bajón, Sí, ¿no? yo diría parte del error estadístico, ¿viste? 48, 51, 52, 49, anduvo así, pero a final de año empezó a levantar. Octubre en adelante Sí. empezó a levantar. Sí. Creo que la caída de la inflación, la estabilidad de la moneda y demás, bueno, lo mostraban como alguien que al año, un presidente que iba a ser débil institucionalmente, que de hecho lo es legislativamente, 15% de diputados, 10% de senadores, a ver cómo lo hacía. Bueno, lo hizo y entonces había levantado mucho la imagen. Terminó bien, dominando la agenda pública, el gobierno, se hablaba de lo que el gobierno quería cuando el gobierno quería, digamos, ¿no? Pero yo diría de Davos para acá pasaron cosas como decía Claro, el recordemos, presidente. porque vale la pena, la Cumbre Mundial Económica de Davos, en Suiza, es un gran momento para un presidente como de Milei de la Argentina para ir a explicar su plan económico y, sobre todo, atraer inversiones y contestar todo esto que planteamos, ¿no? Al principio de, bueno, ¿cuándo vamos a sacar el cepo, etcétera? Y se puso con esta agenda No, se muy paró curiosa ideológicamente. de los gays, Claro, se paró ideológicamente en una Muy posición raro. que ellos llaman anti-woke, pues, antiprogresista, digamos, que desconcertante. Ya lo había hecho en el Davos anterior, pero llamó la atención porque sus fuertes estaban en los logros
de la estabilización de la economía Claro. argentina y fue con una agenda que expuso. No, y además Que le costó, fue a insultarlos a los tipos que estaban ahí. Les sí, dijo, eso lo hizo también la vez pasada. Ustedes son woke y por culpa de ustedes el mundo es pobre. Bueno, no sé si el mundo, la Argentina seguro, pero no por culpa de estos señores. Nosotros marcamos como 5 énfasis que hizo él en ese momento. Anticambio climático, Sí. recalentamiento global, negacionista, digamos. Bueno, antimovimiento LGBTQ+, Claramente. antifeminista, Antifeminista. etcétera, etcétera. El tema, bueno, otra vez con el tema de la justicia social y la distribución, completamente en contra de eso y demás. Y 5, antiglobalización. Y ahí Claro. fue cuando fue contra ellos. Todos los organismos de la globalización son socialdemócratas, izquierdistas, que de alguna manera quieren volver a controlar el mundo desde organismos supranacionales. Bueno, ahora ¿no? finalmente lo que nosotros llamamos, hay que cuidarse, como decía Santa Teresa, hay que cuidarse de las plegarias atendidas, porque finalmente ganó Trump ese día, creo que ese día de Davos o el día anterior, estaba asumiendo Trump, y se veía que venía con una agenda antiglobalista, y efectivamente la instaló la agenda. No le está yendo muy bien al mundo, a Estados Unidos menos, y al mundo con No, eso. claro, entonces a partir de ahí eso le tuvo un primer costo político, fue la movilización del sábado siguiente del movimiento LGBTQ+, y aledaños. Y después, bueno, pasó todo lo que pasó, digamos, para hacerla corta, quizá dos momentos fuertes fueron el Libragate, Sí. la entrevista con Johnny Viale, que esa fue entrevista fue tremendo, sí. un golpe duro digamos, yo diría, a la gestión de la comunicación. No, además fue muy, muy duro. La sensación que dio que Milei era casi, se convertía en una especie de títere de Santiago Caputo, que Sí. iba y que le decía lo que le Y tenía que también decir. tuvo un efecto colateral, yo diría, para los periodistas más cercanos al gobierno, Sí. porque puso en sospecha a todos. Todo. Porque si esto se vio, Todo lo que no se vio, claro. y debe ser común en todas las entrevistas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que terminó afectando a todo ese grupo. Y después, bueno, siguieron sucediendo malos desmanejos en el control de la agenda pública, y muy probablemente el otro gran momento de eso fue la presentación del estado de la cuestión en el inicio de las sesiones ordinarias del Sí. Congreso. Sí, con un Santiago Caputo que, a ver, nosotros acá esbozamos la Segunda teoría. vez que él copa la atención y Claro. bueno, nuevamente el gobierno vuelve a perder el control de la agenda. Si querían controlar que se hable de lo que había hablado Javier Milei, Claro. esa noche y toda la semana no se habló de eso, se habló del conflicto Manes-Caputo. Claro, nosotros acá hicimos nuestro análisis, no tenemos la verdad revelada, ¿no? A ver, ¿qué opinas vos? Nuestro análisis era que Caputo notó en un momento en que hablaba justamente o sea, hizo una comparación con el Libragate en donde enumeraba todos los desmanejos con el Banco Central, que efectivamente fueron cientos de miles de millones de dólares, si se quiere, robados, planes platitas de diversos gobiernos a lo largo de los últimos años, que eso afectaron mucho a la Argentina y la credibilidad de la moneda, por eso tal desastre. Ahora, en un momento levantó la vista y dijo, háblame de esquema piramidal. Y entonces la teoría es que Caputo notó que estaba haciendo una especie de confesión de partes. Estaba confesando que si lo otro era un robo y hablame de esquema piramidal, como diciendo, bueno, lo mío es chiquitito. Sí, se hizo una comparación. Muy infeliz. Asumió y entró el problema de la corrupción como un problema, ¿no? Como que fue una especie de confesión de partes, ¿no? Y por algo Santiago Caputo quiso, como dice él, llevarse la marca, ¿no? Puede ser que haya quedado empatado, digamos, y en eso pega el tema de la corrupción, vuelve a aparecer como un nuevo fantasma, y ya un tema del que Javier Milei se quería separar de los gobiernos anteriores lo mancha, digamos, ¿no? Sí. Esa es una posibilidad. Pero la otra, bueno, también me parece que otro de los grandes temas que pasó fue la designación de jueces por decreto, y eso motivó el otro conflicto que hubo en la sesión. Y entonces se estuvo hablando de lo que había pasado entre Manes y Caputo, y no sobre el estado de la cuestión, digamos, la presentación del estado de la cuestión, del estado de la nación, mejor dicho, en inicios de sesiones de la Cámara de Diputados, ¿no?
A ver, en general, ¿qué estamos describiendo? De Davos para acá, el gobierno perdió el control de la agenda. Ya no se habla solo de lo que quiere el gobierno. Se hablan de muchas cosas en donde el gobierno no quiere que se hablen y se están hablando. Claro. Y eso me parece que se expresa en la caída de la aprobación presidencial. Quiero mostrar, bueno, te voy a mostrar algo si vos lo hiciste, ¿no? Pero quiero que veamos el otro gráfico sobre, antes de ir a lo de Libra, acá, sobre lo que a mí me llamó mucho la atención es una cosa que yo veía entre tus colegas, que se mantenía la esperanza ante la pregunta de, bueno, ¿cómo crees que va a estar la Argentina dentro de, bueno, algunos preguntan un año, otros 6 meses, otros 2 años? La gente estaba optimista a pesar de todo. Y yo lo que veo acá es que el optimismo y el pesimismo empezaron a empatarse. Se volvieron a empatar, sí. Hubo un periodo de optimismo de la llegada de Javier Milei, un tiempo para adelante. Ahí se ve la curva, ¿no? Sí, en agosto se empatan, en agosto se cae el optimismo y después el gobierno vuelve a recuperar la agenda, los índices de inflación y demás lo ayudaron, y trepa el optimismo, que es el gráfico de allá, que dice percepción prospectiva, ¿no? Claro. Y trepa el optimismo para noviembre, diciembre. De diciembre acá volvió a caer a 39 puntos el optimismo, subió el pesimismo a 33. No podría decirte si hubo un cambio de tendencia o vuelve a haber serrucho, digamos, porque puede haber serrucho en la... Es una montaña rusa. Claro, es un serrucho, viste, sube y baja. Ahora, sí yo creo que las variaciones que hubo en las percepciones durante el primer año de gestión de Javier Milei estaban asociadas a resultados, pero no a la credibilidad. Me parece que este periodo que estamos analizando pegaron en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno. Y entonces eso ya puede tener un efecto de largo plazo más firme, ¿no? No, y además, pequeño dato, pero la inflación de febrero que conocimos en marzo no siguió la tendencia a la baja, tuvo un leve repunte mínimo, pero la inflación todavía no desapareció y me da la sensación de que la inflación es su plataforma electoral para octubre. Es todo lo que hay. Lo que pasa es que también la gente por ahí ya lo empieza a dejar, lo empieza a descontar, pasa siempre eso. Claro, claro. Y entonces vos tenés que tratar de controlar en la conversación de la agenda pública. Lo que estábamos viendo es que la nueva conversación iba a ser desempleo y salarios. Claro. Pero en el medio de todo esto el gobierno sí, ahí es la parte donde controla la agenda, instaló la inseguridad o la inseguridad como un tema. Y volvió a trepar inseguridad, poniéndole, digamos, a Kicillof en el centro, digamos, de la tormenta. O sea, es un tema en donde a Milei le va mejor que a Kicillof, a Milei porque la tiene a Patricia y Kicillof porque, bueno... Porque y lo instalás al tema, pero no es que, de hecho, la tasa de índices de homicidios, de delitos, demás, viene bajando en todo el país, no solo... Y sin embargo se levantó la preocupación, fueron temas de conversación pública sobre el tema. De homicidios vienen bajando. Sí, claro. Y cuando además lo comparás con el resto de América Latina, es un país recontra seguro, digamos. Estamos como sí, Bukele. Claro, entonces, sin embargo, esa discusión que hubo esas semanas con el tema del caso de esta nena que ¿te acordás? Que hubo un conflicto en provincia de Buenos Aires, ya había pasado unos días, pero pasa todo tan rápido que uno se olvida de los temas. Lo complicó mucho a Kicillof y la conversación volvió a cambiar un poco. Ahora el principal problema para los argentinos es la inseguridad. Respira el gobierno, ¿no? Porque, bueno, cae la preocupación por la inflación es lo que yo tengo para mostrar, pero el otro issue que emerge, bueno, se lo puedo endosar a otros, ¿no? Que un poco, paradójicamente, en enero, cuando empezaba el conflicto Cristina-Axel por el tema de desdoblar las elecciones o no, Cristina hace una declaración muy visionaria, dice, si vos desdoblás, te van a sacar el tema de la inseguridad y te van a hacer polvo. Se lo sacaron. Previsora, Cristina. Quiero que veamos el último que tengo, que es sobre cómo impactó el tema Libragate, digamos, acá, que, bueno, que tiene un impacto. Vos acá les preguntás a los argentinos que hablen del impacto negativo, ¿no? Hicimos varias preguntas, no sobre todos estos temas, sino hicimos una pregunta sobre el Libragate en particular. Si cambió tu opinión acerca de eso a partir del escándalo de Libragate o no, si crees que cambió la opinión de los demás a partir, porque viste hay efecto... Claro, acá estás preguntando si cambió la opinión, además de la
mía, la de los otros. Sí, no, esta es otra pregunta, pero esas dos preguntas es para ver lo que en opinión pública se llama efecto tercera persona. Que a veces creemos que hay un impacto en los demás, no en mí. A mí no me jode, pero yo sé que a los demás sí. Claro, bueno, pasa mucho cuando comparás, por ejemplo, la personal con la social, cuando preguntás cómo crees que está el país y cómo crees que estás vos, ¿no? Y entonces ahí hay una diferencia entre las percepciones de las personas. Sí, hay muchas veces que hay gente que dice va a estar mejor el país, pero no, a mí no me va a ir. Hoy, en la retrospectiva pasa eso. ¿Cómo estás hoy? La mayoría está peor, te dice personalmente que hace un año. Pero cuando vos comparás con la país, ahí cambian los números muy favorablemente para el país, no para la percepción personal. Eso pasa ahora. Sí. ¿Y qué pasa acá? Entonces acá dijimos, vamos a hacer otra porque no podemos hacer, el cuestionario se va a hacer muy largo, estoy explicando cuestiones metodológicas, no sé si vienen al caso, preguntar por cada uno de los temas de la misma manera. Dijimos, no, hagamos una general sobre si crees que tuvo un impacto positivo o negativo. Y entonces pusimos también lo de el LibraGate. Y es la promoción por parte de Milei de la criptomoneda que no se ve. 71% consideró que tuvo un impacto negativo. Claro. Fue de todas las cosas que pasaron, la que la gente considera que tuvo más impacto negativo de todas. Nosotros hicimos una pregunta, esta la hicimos nosotros con un consultor amigo, uno del elenco estable de las consultoras, que no podemos revelar cuál. Hicimos una pregunta a opinión pública, que se hizo online. Si después del LibraGate la pregunta era, ¿usted le compraría un auto usado al presidente? Y le hubiese comprado antes del LibraGate y después, y había una brecha de 10 puntos. Sí, o sea que tuvo ahí un efecto en la Tuvo un confianza efecto, sobre eso fue el presidente. inmediatamente en ese momento. ¿Podemos volver a verlo? ¿Cómo te da a vos el efecto personal de después del LibraGate me desencanté o lo del LibraGate no pasa nada? No te la llegué a enviar porque va a salir en el informe general, no lo revisé, pero está en el informe general. Pero el dato curioso que tengo es que la estrategia de Karina Milei, ser la responsable, no tuvo tanto impacto, porque fíjate que creen que el impacto negativo, solo el 59% cree que tuvo un impacto negativo las denuncias contra Karina Milei por tráfico de influencias y cohechos vinculados a Libra. O sea, Que lo responsabilizan más a Javier Milei que a Karina. Milei directo, claro. Pese a que la estrategia, bueno, no sé si la estrategia de gobierno, no creo que sea la estrategia de gobierno, pero de lo que se discutió después en general fue de el rol que tuvo Karina Milei, digamos, en toda esta cuestión del LibraGate. Lo que pasa es que, de alguna manera, Milei mismo, cuando fue, por ejemplo, a la entrevista en TN con Johnny Viale, él dijo, bueno, yo quise ayudar a unos emprendedores argentinos y me ligué una cachetada, porque claro, ese fue el argumento que dio. Esto va a servir para financiar a pymes y emprendedores, que por supuesto que nunca fue así, y no fue así, pero de alguna forma él mismo se puso en víctima. O sea, él no dijo, alguien me lo propuso y yo no pensé y lo retuiteé, sino que él mismo como que asumió que él estaba ayudando a emprendedores, como que la salvó a la hermana. Sí, puede ser que haya pesado eso y además es muy difícil, ¿viste? Porque el flujo de información y noticia es muy heterogéneo. Además, no todas las personas están sometidas a los mismos flujos de información y de noticias. Entonces, lo que vos me dices es el resultado agregado de todo eso. Es como si estuviéramos haciendo un experimento sobre vacunas. Es como que yo te ponga un montón de vacunas todas juntas y después mida el efecto que tuvo. Y no tengo la menor idea cuál de todas fue la que generó el efecto. Claro. Pero lo importante es el efecto. El efecto agregado en la opinión pública, ¿no? Claro, que es un antes y un después de alguna forma. Ahora, es evidente, te llevo a la ciudad de Buenos Aires, que es una de las que primero va, no, la que primero empieza Santa Fe, pero en mayo se va a votar la elección local. Y queda claro que Milei, con Karina Milei, van a atacar al PRO y van a tratar de destruir al PRO con el objetivo de quedarse con la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, yo veo, no sé si vos lo medís, colegas tuyos que dicen, ojo, que si no hay un acuerdo con el PRO en la ciudad y después el PRO aparece separado en la provincia de Buenos Aires, que podría ganar el kirchnerismo en la provincia. Y que si la candidata es Cristina, el relato que va a llegar a los inversores es ¿qué pasó en la Argentina en las elecciones de octubre? Ganó Cristina.
No, no es buena noticia para los inversores eso. Bueno, depende, no todos. Yo creo que hay grupos. Yo creo a ver, yo no creo que en Argentina las opciones sean, digamos, pro-business, anti-pro-business. No, yo no lo veo así. Yo creo que lo que hay son coaliciones diferentes de empresarios que tienen la apuesta más por un modelo y otros tienen la apuesta por otro modelo, digamos, ¿no? No es que no estamos en capitalismo versus comunismo en Argentina. Eso no puede servir, digamos, para asustar a algún desentendido del problema, pero eso no son las alternativas. Lo que yo creo es que, bueno, el peronismo en Provincia de Buenos Aires tiene un piso más alto que en capital, digamos, que en Ciudad Autónoma, ¿no? En Ciudad Autónoma quedó demostrado en la elección pasada, donde fueron separados la Libertad Avanza y el PRO y ganó Kicillof. Sí, claro. Así que, bueno, además creo que la llegada de la Libertad Avanza al escenario político electoral afectó muchísimo al PRO, fundamentalmente. Si yo sumo por ahí y neteo todo, me da que los bloques en general de votantes son más o menos estables. Lo que hay es volatilidad al interior de las opciones políticas dentro de cada bloque de votantes. Claro. Entonces, no es lo mismo ir todos juntos contra el peronismo en la provincia que ir separados. Y del otro lado pasa lo mismo, al peronismo le pasó. No es lo mismo ir separado, el Frente Renovador por un lado, el kirchnerismo por el otro y el peronismo disidente por el otro, que ir todos juntos. Claro. Se perdió la provincia de Buenos Aires en el 2015 con María Eugenia Vidal, por la separación. En el 2017 las elecciones de medio término también se perdieron, y cuando fueron todos juntos no, bueno, pese a que el PRO sacó los mismos votos. Perdieron. Sí, claro, pese a que el PRO sacó los mismos votos. Sí. O sea, el PRO el 40 clavado en Provincia de Buenos Aires siempre. Ahora esto cambió, porque vino la emergencia de la Libertad Avanza, y entonces ahí la disputa está en ese espacio electoral. Sí. Yo creo que no sumó, sino que dividió. No, lo que yo creo es que para esta elección la Libertad Avanza va a ser una muy buena elección desde el punto de vista de la novedad, porque digamos, lo vas a comparar con cero prácticamente, va a ser mejor. Sí. Dos, desde el punto de vista institucional, va a mejorar muchísimo sus contingentes legislativos. Y lo va a hacer a costa de quién? Y lo va a hacer a costa del PRO, sin ninguna duda. Diego Reynoso, muchas gracias. Vos seguís viendo La Hora de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.